Record. Ya, entonces ahí estamos en vivo y grabando. Tengo otro mensaje más. Profe, grabe la clase. Diego, acaba de apretar el botón. Ya, puedes verla después si quieres. Ya, entonces empecemos, refresquémonos la memoria un poco, las cosas que hemos visto hasta ahora. Fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb es una ley experimental, empírica. Alguien demostró, fue al laboratorio y midió esto con una balanza, se llama balanza de torsión. Un experimento muy famoso, ¿ya? El cual la balanza de torsión también se ocupó para medir la constante de gravedad, ¿ya? Por Cavendish. Pero Coulomb ocupó un experimento parecido para medir la fuerza eléctrica y llegó a esta ecuación. F, fuerza, igual constante, la multiplicación de dos cargas, ¿ya? La distancia entre esas dos cargas al cuadrado en la dirección que une a las dos cargas. ¿Ya? Y bueno, Coulomb demostró que la fuerza decae, si yo me alejo, decae con la distancia al cuadrado. Entonces, hace algunas clases introdujimos un nuevo vector que se llama un campo eléctrico, ¿ya? Y definimos ese campo eléctrico como, ¿ya?, la fuerza dividido por la carga de prueba, o Q chica, ¿ya? Entonces, una forma como de normalizar y que el campo ya no es algo dependiente de la carga que yo ponga a interactuar en ese campo, sino que solamente depende de la carga que genera ese campo vector, ¿ya?, que sería la Q grande en esta ecuación. Entonces, dado esa ecuación, habíamos llegado aquí, vamos a reescribir esto todo de nuevo, ya para la gente que quedó muy terremoteada con el 18, R, Q, como yo, por ejemplo, al cuadrado, R, Q a Q chica. Esto fue un tutorial que hicimos hace mucho tiempo. Dio la carga Q, ¿ya? Entonces esta es la fuerza de Coulomb y la divido por la carga de prueba Q chica. Vamos a poner que Q, acuérdense que una carga de prueba siempre es positiva y muy, muy chica. ¿Y qué pasa con las Q? Se me van, ¿ya? Se va esta, y me queda una expresión para el campo eléctrico generado por una carga Q mayúscula, ¿ya? Cuadrado de Q hasta Q, R, Q a Q. Pero ahora el tema es que la carga Q chica ya no existe, la saqué de la ecuación, no depende de esa carga Q chica. Por lo tanto, el subíndice Q a Q chica lo puedo despreciar, y el vector R tongo se transforma en un vector arbitrario que apunta a un punto arbitrario en el espacio, ¿ya? Y vimos qué tipo de carga eléctrica o campo eléctrico se genera con esto. Entonces, finalmente mi expresión final es K, Q, R cuadrado en la dirección R tongo, ¿ya? Para una partícula positiva puntual, ¿ya? El campo eléctrico se vería así, es muy grande, muy cerca, ¿ya? Y a medida que yo me alejo, decae. Ahí. Y se achica con el término, con escala como 1 sobre R cuadrado, ese achicamiento del campo eléctrico. Entonces, eso es básicamente lo que habíamos visto hasta la clase pasada, y habíamos trabajado solamente con cargas puntuales. Lo otro que no dije es que, bueno, se tiene la relación, o sea, la definición, campo eléctrico igual a fuerza sobre la carga de prueba. Por lo tanto, si yo encuentro el campo eléctrico que genera una carga o una distribución de carga, ¿ya?, la fuerza que genera este campo eléctrico es Q por el campo eléctrico, ¿ya? Entonces ahora sale directamente de la definición de campo eléctrico. Si yo defino campo eléctrico como la fuerza dividido por la carga, entonces la fuerza es carga por el campo eléctrico, ¿ya? Ya, y ese está, ahí está el refrescar la memoria. Sigamos. Y lo que empezamos a ver la clase pasada es irnos alejando un poco del tema de cargas puntuales y empezar a hablar de distribuciones de carga. O sea, ya no son una carga más otra carga. Porque acuérdense que el campo eléctrico generado por muchas cargas es simplemente la suma
de los campos eléctricos de cada carga, que genera cada carga. Entonces, no sé, pues si tengo Q1, Q2, Q3, y quiero medir el campo eléctrico en el punto P, yo tengo que sumar el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3, no sé, algo así. Si es que la Q3 es negativa, sería así, ¿ya? Entonces, es una suma vectorial. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer que estas cargas puntuales sean cada vez más chicas y cada vez más juntas? Y empiezo a formar una especie de elemento o objeto que está denso, se densifica con carga eléctrica. Entonces aquí pusimos el caso más típico, una barra, y qué pasa si esta barra se puede describir como un montón de carguitas chicas acá, ¿ya? Iguales, y esas carguitas chicas yo las llamo un diferencial de carga. Entonces, ¿qué pasa si esta carguita chica es en verdad un diferencial de Q? Un diferencial que es infinitesimalmente chico, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes han visto cómo integrar en otro curso. ¿Saben hacer integrales ustedes? Esa es una pregunta que nos hicimos hace 2 semanas en la coordinación. Supongo que saben integrar o no. Pasaron el curso de integrales. Ya, voy a suponer que sí. Su silencio otorga. Pero no sé, sería bueno que me contestaran eso para saber con qué grado de, de maldad pasamos este tema de integrales. Supongamos. Francine dice sí. En Mate 2 vimos integral de Riemann. Ya, entonces saben cómo se define más o menos la integral, que el límite cuando ese delta de carga o algo se hace muy, muy chico. ¿Ya? Ya, entonces sí, parece que saben integral. Saben de integrales, al menos un poco. En verdad en este curso no es muy profundo el conocimiento que se requiere de integral. De hecho, yo creo que nunca van a llegar a una integral muy complicada, y si llegan a una integral muy complicada, se las vamos a dar. Les vamos a decir, oye, esta integral vale esto. Y ahí ustedes desarrollan este curso no es un curso para integrar, ¿ya? Se ocupan ciertas integrales que son medias complicadas, pero algunas de las otras integrales son muy, muy fáciles, ¿ya? Entonces, empezamos a hablar de este tema de integrales, porque básicamente si yo tengo un objeto y tengo varias cargas de Q, ¿ya? La carga total de esa barra es igual a la integral de todo, o la sumatoria infinitesimal de todos esos elementos de carga. Y es aquí donde definimos lo que es la densidad de carga, ¿ya? Entonces, para una barra como esta, hablamos de una densidad lineal de carga, ¿ya? Entonces, la densidad lineal de carga es la carga o el diferencial de carga dividido por el largo de la barra, ¿sí? Y si la carga es homogénea, o sea, este lambda no depende de la posición, ¿ya? Es siempre igual en todas partes, entonces ese lambda es simplemente la carga sobre el largo de la barra, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocupar esta definición en esta integral? Entonces, si lambda es igual a el diferencial de Q a dl, ¿ya? Este igual que la densidad de masa, ¿no? Si yo tengo un vaso de agua, la densidad de masa volumétrico es la masa del vaso de agua dividido por el volumen. Y el agua siempre es homogénea, aproximadamente, ¿ya? Entonces esto sería un dm a dv, diferencialmente. O sea, esto quiere decir que si yo lleno una piscina con agua, la densidad de la piscina va a ser igual a un pequeño elemento diferencial de agua de la piscina. No sé, pues de 1 milímetro cúbico va a ser igual a 10 metros cúbicos, va a ser igual en densidad. Aquí tengo un chat. Hola, Benjamín. Ya, sigamos. Entonces, por lo tanto, de aquí yo puedo escribir que el diferencial de carga es igual a lambda, ¿ya? Que es la densidad lineal de carga, por el diferencial de largo.
¿ya? Por lo tanto, la carga va a ser la integral de lambda por dl. ¿Ya? Ahora pregunta, si es que este es el eje X, si lo cambiamos por eje X, aterricemos esto y este eje Y, ¿ya? ¿Qué vale este dl? ¿Cuánto vale ese diferencial de largo bajo ese sistema de coordenadas X, Y? ¿Por qué puedo cambiar ese diferencial de largo si es que estoy en ese eje de coordenadas? Aquí, por un dx, dice Luis Barassi. Correcto. Yo puedo cambiar esto por un dx. ¿Ya? Entonces esto te queda q integral lambda en dx integrado, no sé, pues si pongo mi origen acá de la integral, 0, entonces voy a integrar desde 0 hasta L. ¿Sí? ¿Qué pasa si el lambda es constante? Si lambda no depende, si este término no depende de la posición. ¿Qué pasa con ese lambda? ¿Ya? ¿Qué pasa con ese lambda si es que no depende de la densidad? O sea, perdón, de la posición. ¿Ya? Bueno, si no depende de la posición, o sea, lambda no es una función, o sea, este lambda no es una función de la posición en la que estoy. Eso sería una distribución de carga inhomogénea. Pero si es homogénea, no depende del X. ¿Ya? Chao. Por lo tanto, si no depende del X, esto simplemente se puede sacar de la integral y queda Q igual lambda integral de 0 hasta L en dx. ¿Y cuánto vale esa integral? Chiquillos, díganme usted. A ver si es que, cómo andan con sus integrales. ¿Cuánto vale la integral? Sale de la integral, correcto, es constante, dice David Carrasco, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale esa integral de 0 a L en dx? ¿Saben? Lambda por L, correcto, o sea, lo que dice Luis es correcto. Esta integral, todo esto es lo que está adentro, simplemente vale L. Esto es L, ¿ya? Por lo tanto, la carga que tiene la barra es simplemente lambda por L. ¿Ya? Y ya que es homogénea, ¿ya? Bueno, esto ya es más tonto porque sale de esta definición. Si es homogénea la barra, entonces el lambda simplemente es carga sobre L, por lo tanto, lambda por L es igual a Q, que es igual a lo que acabamos de encontrar, ¿ya? Que Q igual lambda por L. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, los problemas se pueden complicar y podemos decir lambda es igual a x por una constante o escala con la posición. ¿Entiendes? Entonces, ahí pueden salir ciertas riquezas de estos problemas, de decir si el lambda es homogéneo o es inhomogéneo. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un problema a una barra con carga homogénea y vamos a medir el campo eléctrico en un cierto lugar. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es todo lo que les dije, está en la clase. Entonces, la definición de una densidad de carga lineal, eh, si es que esa es la definición, entonces el dq se puede escribir como lambda por dl, y la carga total es simplemente esa integral, y si es uniforme queda lambda igual q sobre l. Pero esto es lo que acabamos de hablar. Y ahora, ¿qué pasa con el campo eléctrico? ¿Ya? Entonces, si yo tengo una carga puntual, el campo eléctrico que genera esa carga puntual en un punto P es E. ¿Ya? Y ese campo eléctrico E vectorial es simplemente K por Q sobre la distancia al cuadrado en R. Pero ¿qué pasa si ese campo eléctrico ahora lo genera un diferencial de carga? Entonces, si yo tengo un pequeño dq acá, dq, el campo eléctrico que genera ese pequeño diferencial de carga sobre el punto P es un dE. Eso es todo. ¿Y cuánto vale ese campo eléctrico? Es lo mismo que acá, pero hay que reemplazar el Q por un dQ. Entonces, el campo, el diferencial de campo eléctrico generado por el diferencial de carga es K dQ sobre la distancia al cuadrado en la dirección R tongo.
Ahora, para calcular el campo eléctrico total, yo tengo que sumar todos los diferenciales. De acá hay un dQ, acá hay un dQ, acá hay un dQ. Y entonces tengo que integrar a ambos lados. Entonces, si integro esta ecuación a ambos lados, ya me queda que el campo eléctrico es simplemente la integral, el K sale para afuera porque es una constante de Q sobre R cuadrado en la dirección R tom. ¿Ya? ¿Y el de Q cuánto vale? El de Q, acuérdense, lambda para este caso lineal, lambda igual de Q sobre dl. Por lo tanto, ese diferencial de carga es lambda por dl. Y esto lo reemplazo acá. Ahí. Y me queda finalmente que el campo eléctrico para una distribución. Este ni siquiera es para esta barra. Este es un caso de una carga, distribución de carga lineal arbitraria. ¿Ya? Y después esto lo tenemos que aterrizar a coordenadas. Entonces, sería la integral lambda por dl. Lo único que hice fue reemplazar este dq, o el diferencial de carga, por lambda por dl, sobre r cuadrado en la dirección r tom. ¿Ya? Entonces pasé de esta ecuación con un dq hasta esta ecuación que está integrada en dl. Ahora, si esta es la coordenada x y esta es la coordenada y, ¿ya? ¿Por qué diferencial puedo reemplazar ese dl? Ya lo vimos. Aquí tengo un chat que no he visto, espérense. Vamos a ver casos en que la carga no se distribuye uniformemente. Sí, Francis, vamos a ver casos en que el lambda, no sé, pues b por x o b por x cuadrado y ahí se complica todo, pero vamos a poder resolver. ¿Ya? Esteban Morales dice, por un dx, correcto. Entonces, esta cuestión, este lambda de L de acá, se puede reemplazar por un dx. Entonces, la integral queda k. El lambda sale para afuera si es que es constante y te queda adentro un dx r cuadrado en la dirección r tom. Ya, y ahí hay que ver cuáles son los límites de integración del sistema. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un problema colaborativo. Aquí tengo un chat atrasado. Cuando se ve distintos diferenciales, ¿no cambia el vector r? No. O sea, para este, vamos a ver eso, eso es una buena pregunta, David. Ese R va a ir cambiando a medida que yo avanzo, ¿ya? Entonces, para este caso, por ejemplo, yo tengo que definirme un punto de origen. Imagínate, me elijo por conveniencia. Bueno, yo sé que es más conveniente. Si yo lo elijo justo al centro de la barra, ¿ya? Y quiero formar este vector R, ¿ya? Lo que tengo que hacer es sumar este vector más un vector hacia... Bueno, me salió súper mal esto. Imagínate... Esa es una buena pregunta. Es que este origen me lo elijo justo acá. Justo debajo del punto donde yo quiero medir el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, o sea, ese vector R, ¿ya? Que va desde el diferencial de Q hasta el punto donde yo mido, es este vector así, más un vector para arriba. ¿Ya? Entonces, esa posición arbitraria, ¿ya? Y si yo me elijo el punto origen justo debajo del punto P, entonces esta distancia X es una distancia arbitraria. Entonces, da lo mismo, si yo defino ese R pongo para un punto arbitrario de la barra, yo no voy a necesitar cambiarlo punto a punto. ¿Ya? La integral solita va a hacer que apunte en la dirección correcta. Y eso lo vamos a ver en el ejercicio colaborativo. ¿Ya? Pero el mensaje es que si yo defino consistentemente el origen y el punto del diferencial de carga, ¿ya? Yo no voy a necesitar cambiar ese punto, esa definición punto a punto a medida que yo integro. La misma integral se va encargando de orientar esa flecha correctamente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en el primer problema colaborativo. Este es el primer problema colaborativo. Entonces, saquen un pantallazo.
Yo se los voy a mandar, creo que lo tengo por acá. Espérense, déjenme ver si es que puedo mandar. Chuta, tengo desactivado el mandar problemas o cosas. Sáquenle un pantallazo. Entonces, este problema dice, considere la siguiente distribución de carga lineal, o sea, distribución lineal de carga. ¿Ya? Entonces, esta barra está cargado con un lambda, ¿ya? Con densidad lineal lambda. Exprese, no calcule la integral de campo para el punto P en coordenadas lineales. Entonces, dada esta configuración, te están preguntando cuál es el campo eléctrico en el punto P. Pero te dicen, llegue a la integral, no la calcule, ¿ya? Porque es una integral complicada y no la vamos a hacer. O sea, es un poquito complicada la integral. Pero si llegamos a plantearla, yo sería feliz, ¿ya? Y aquí la simetría que se dieron es la misma que les dije en el slide pasado, es que el origen, ¿ya? Se lo están dando justo debajo del punto donde yo mido el campo eléctrico. Este es el origen, ¿ya? Y la barra mide L, ¿ya? Entonces va desde acá, desde menos L medios, o sea, si elijo este el origen y este el eje X positivo, va desde acá, menos L medio, hasta L medio de alguna forma. Entonces, su tarea es tratar de hacer este problema. ¿Sacaron un pantallazo? Supongo que sí. Voy a dejar de compartir y los voy a seccionar en grupos, ¿ya? A ver, vayan a trabajar, veamos si funciona. Open break. A ver. Obviamente hay 5 personas que no, no se seccionaron bien. Ya, a ver, voy a tener que ver los casos especiales. A ver. A ver, Bastián, te voy a poner al tiro en tu grupo, espérate. O sea, los que quedaron. Bastián Binder. Espérate. Voy a ordenar por paterno A Z. Ya, entonces Binder se va al grupo 7. Mariwan al grupo 10. Aguilera 5. Benavides 6. Jofre 10. Jofre aquí 18. ¡Ya! Bien, ¿y usted, profe? Ya. Hola, profe. Bien. ¿Están en los grupos ahora? Estamos en un grupo, Constanza. Yo te puse en este grupo. Que yo tengo otro grupo. Es que lo que pasa es que tuve problemas con mi computador. ¿Qué grupo eres? Aquí te tengo como el 1. Ah, está en el 1. Chuta. Ya, a ver. Te Sí, muevo. Espérate. Salte de este grupo y reviso tu caso. gracias. No es que no quiero trabajar con ustedes, chiquillos. Lo siento. No, sí, No es ya, mala ya onda, ya pero yo me entendimos. equivoqué con la Constanza Pérez. Ya. Entendimos el mensaje. Te aclara la indirecta, ¿no? Ya, Constanza, Sí. salte de acá. Ya. Ya voy, adiós. Profesor, tenemos una posible respuesta. ¿Qué pasó? La que está encerrado, eso, no sé si se entiende. No sabemos si está bien o no. Parece que está bien. A ver, el vector R menos X tongo más AJ tongo. Eso es correcto. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es dibujar una flecha desde el punto de Q
hasta el origen y sumarle un A en J tongo. Y eso se va a dar vuelta automáticamente si parto de menos L medio a L medio. Eso está correcto, Francis. ¿Entendieron los otros dos, Daniela y Martina? Sí, sí. Entonces, esa integral está bien planteada. Ahora, tenemos que ver, ya, esa integral es correcta. Espérate, K por lambda de X, X cuadrado más A cuadrado a la 3 medio, correcto, a la 3 medio, menos X mi tongo más A en J tongo. Súper bien, chiquillos. Ahora, ustedes no van a poder resolver esta integral en esta clase. Si quieren la pueden poner por componentes en Wolfram, que es una página web, y tú puedes escribir esta integral y te la calcula directamente. Lo que sí hay que ver es qué componentes sobreviven y qué componentes no sobreviven. ¿Ya? Entonces, imagínense, yo tengo el campo eléctrico de este lado, ¿puedo anotar acá? Sí. Y hace un campo eléctrico AC. ¿Ya? Por simetría, debe haber un punto a la misma distancia del centro, acá, ¿ya? Y ese punto, ahí, me genera un campo eléctrico así, ¿ya? ¿Qué componentes van a sobrevivir de esa sumatoria, de esos dos campos eléctricos? La y tongo. Sobrevive solamente la componente en J tongo, correcto. O sea, las componentes en X tongo, o sea, Y tongo, se van a eliminar, ¿ya? Eso se puede argumentar por simetría. Tú dices, por simetría, yo sé que a los dos lados va a haber un diferencial de carga de Q igual y esos se van a eliminar en la componente X. Yo puedo hacer eso, ¿ya? Pero de la integral hay algo más profundo y matemático, y es que en la integral te queda un término x arriba, dividido por x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? Entonces, son como dos funciones, una función que es x, y otra función abajo que es x cuadrado más, entonces tengo una función arriba que es x, y otra función abajo x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. ¿Ya? El problema o sea, el punto del x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios es que es una función par. Eso significa que si yo evalúo ese término x cuadrado más a cuadrado en x o menos x, me va a dar lo mismo, ¿ya? O sea, va a dar el mismo resultado. Si yo lo evalúo en 2 o menos 2. Y eso es por el término al cuadrado. Esa cuadratura hace que la función esa sea par. La función arriba, por ejemplo, por otro lado, el x es una función impar. Entonces, si yo la evalúo en 2 o menos 2, se va a invertir. No sé si ustedes sepan esto, pero si yo multiplico una función que es par por una función que es impar, el resultado es una función impar. Por lo tanto, si yo integro, ya toda esta función entonces es una multiplicación de una función par por una función impar, por lo tanto la función total es impar. ¿Ya? Todo esto es una función f de x que es impar. Por lo tanto, si yo integro una función impar en un rango simétrico, como menos L medio a L medio, ¿cuál es el resultado de esa integral? ¿Mm? ¿Saben? Si yo integro una función impar. Voy a darle otro ejemplo, el caso más típico de función impar. Entonces, la función seno. ¿Ya? La función seno es como así, así, baja y sube nuevamente. Por lo tanto, y esto es, creo, 0 y pi. Pi, y esto es menos pi. Si yo integro la función seno, que es impar, desde menos pi hasta pi, ¿cuál es el área bajo la curva por la integral? ¿Cero? Es 0. O sea, sería sumar esto, que es negativo, más esta otra jorobita que es positivo. Esa es una función clásica que es impar. Por lo tanto, si yo integro una función impar, como x sobre x cuadrado más cuadrado a la 3 medios, ¿cuál es el resultado de eso? Daniela Martina, díganme. La componente. Es 0, ya se va. Todo este término es 0. Por lo tanto, yo puedo argumentar de dos formas. Por simetría, hay dos cargas siempre a ambos lados y eso hace que se genere un campo eléctrico de tal forma que se anula la componente X.
Y el argumento más profundo es que la integral es una integral en un rango simétrico de una función impar, y eso siempre es 0. ¿Ya? Y yo puedo calcular esta integral, yo lo puedo enchufar ahí en Wolfram alfa, por ejemplo, y calcularla, y la función, si integro esa función de forma indefinida, creo que me sale 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Y esa es la integral. Y si yo la evalúo, o sea, esto si yo lo calculo analíticamente, me da 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado, integrado entre menos L medios y L medios. Y evaluar eso en ese rango sería, da lo mismo, sería 1 sobre L medio al cuadrado más a cuadrado, menos 1 sobre raíz cuadrada de L medios al cuadrado más a cuadrado, y eso es 0. ¿Ya? O sea, el hecho de que yo tengo que evaluar este L medios en esta función cuadrática, y después evaluar el menos L medio en esa función cuadrática, me da el mismo número. ¿Ya? Entonces se anula. ¿Ya? Y eso es porque es una función impar que hay adentro. Eso. ¿Entendieron? Pero ese resultado está bien, y yo por esta simetría puedo decir que esta componente en X es 0. Y te queda solamente una integral en J. Y hasta ahí quiero llegar con este problema. No necesitamos a andar más allá. Y a ver, veamos si están todas las cosas bien. De Q de L, de Q igual lambda de L. Y el de L lo identificaron como un dx, correcto. Ya, perfecto. Estamos listos. Ya. Si quieren, pueden plantearse la componente en J-Tongo y tratar de resolverlo. Pero yo no, o sea, yo lo pondría en Wolfram si quieren, porque la solución hay que plantearse funciones trigonométricas inversas, y no sé si tiene sentido hablar de eso. Entonces. Ya, voy a ir girando por los grupos. Si quieren, conversen y traten de analizarlo un poco más, pero en principio está listo. Ya. Muchas gracias, profe. Ya, chiquillos, voy a otro grupo. Chao, chao. Que estén bien. La fórmula, porque va dividido en el radio al Uno, cuadrado. ¿cómo Ah, están? claro, Entonces hay que hacer como la ya, sumatoria de entiendo, todo. entiendo. ¿Qué hicieron? Queremos saber que ya terminamos y saber si está bueno. A ver. Lambda Este de es el- R tongo sobre eso al cuadrado. Eso está, pero el R tongo tienen que evaluarlo. Falta hacerlo. ¿Cuál es el R tongo? ¿Cuánto vale? Sería o- la raíz. Menos, no. ¿Para dónde apunta la flecha? Po? Espérame. Pero escríbanlo. Y no lo cambien por 2 veces esa integral. Déjenlo como K, integral de menos lambda medio a lambda. Yo sé que es que no funciona así porque la función es impar. Si fuera par se puede hacer eso. Pero lo que hay adentro es una función impar. Tienen que revisar eso. Pero creo que el mayor problema aquí, y lo tendrían bien si es que lo hicieran, es cuánto vale este retongo. ¿Ya? ¿Cuánto vale? O sea, escríbanlo. Escríbanlo y van a terminar. Ahí te va a salir otro término. Te va a quedar x cuadrado más a cuadrado elevado a algo que hemos visto muchas veces, pero hay que 3 desarrollar. medios. ¿Ah? 3 medios. Sí, te da un término 3 medios. Y te queda una integral por componente, o sea, te va a quedar una integral en I-tongo y otra integral en J-tongo. Pero háganlo, terminen eso, y con eso estamos listos. Solo quiero la integral, ¿ya? Bueno, Ya. Ya nos vemos, voy a ir circulando. Chao, chao. Ya, profe. Ya, gracias. Chao. Oye, llegó el profe. ¿Cómo van ustedes? A ver, Buena, profe, por fin. Hola, Lo estamos profe. esperando. Hola. ¿qué sucede? Estamos, o sea, creo que ya lo terminamos, lo tenemos ahí lista la integral. Pero es que esa integral que hicieron es solamente si me paro justo debajo del punto P. Pero yo necesito ir de un punto arbitrario hasta ese punto P. O sea, esta integral está correcta si es que yo Pero me paro justo debajo. Pero ¿qué pasa si me pongo acá? A ver, lo hago al tiro. Acá, por ejemplo. A una distancia, este es el de Q, y esta una distancia, este vector de aquí a acá es X en I-tongo. ¿Ya? ¿Cómo puedo construir entonces el vector que va desde Q hasta el punto P? Y eso falta. O sea, el lambda ¿Tendríamos que de... cambiar el vector? ¿Ah? Tendríamos que cambiar el vector dirección, ¿o no? Sí.
Eso cambia. O sea, hay que plantearse el vector R y después normalizarlo en este caso. Este vector R tienen que escribirlo en términos de este vector que dibujé acá, X y tongo, y este vector de acá que es AJ tongo, que sube. ¿Ya? Pero ustedes lo resolvieron como si yo me parara justo debajo del punto P e integrara, pero dejando ese vector constante. Y ese vector va cambiando dependiendo de a dónde estoy en la barra. Si estoy, no sé, pues acá, este vector es así. Si estoy por acá, este vector es así. Si estoy acá, este vector es así. ¿Ya? Entonces habría que integrar en dx nomás. Sí, hay que Ya. integrar en dx y tienen que definir correctamente el vector que une el diferencial de carga con el punto P. Y ahí yo creo que van a estar listos, ¿vale? Pero solo hay falta arreglar el R, ¿no? Ah, sí. Y el a cuadrado, porque el a cuadrado también va a cambiar. La distancia al cuadrado también es distinta. Hay que sumarle un término, Sí. como lo veo yo, y definir bien ese retongo. Ya, voy a ir circulando. Van bien, o sea, creo que captan un poco la esencia del problema, pero hay que desarrollarlo un poquito más. Ya, chiquillos, voy a ir Ya, circulando. profe. Nos vemos, chao, chao. 2, 3. Correcto. Sí. Hola, profe. ¿Qué pasó acá? Hola, ¿Ya ha profe. terminado? Sí. ¿Pero tienen algo que proyectar? ¿O... Por sí, de hecho, sí. por A ver, un momento. supuesto. Ya. Deje Vamos. buscarlo que lo guardé en el OneNote. Lo probé y me Eso. gustó. Ah, es bueno, a mí me está convenciendo. Yo no lo ocupaba antes, pero ahora con las modalidades online. Sí, ahí está. Ahí llegamos. Por Dios, perfecto. Pues yo, Gracias. a ver, ya, déjenme ver. No se emocione, profe, no se emocione. Estoy emocionado. A ver, integral. K, Lo menos entendimos L todo. medio, A L medio. Lambda de X, este LR cuadrado. Ah, este vector está mal. Oh. Ya, pero hay un pequeño error. Es tan chico, es casi despreciable. Ya, El está. paréntesis. Ustedes definieron esa cuestión. X tongo más J tongo. Si yo hago ese vector, ¿ya? Ese vector, así tal cual como está, si este es un punto que está a una distancia X, sería sumar esto más esto así. Ah, también depende de la altura, pues, ¿no? X, no depende de la altura. Y tongo. Este es el X mi tongo. Ah, es verdad. Entonces el vector que yo encuentro es como es como si lo rotase en 90 grados. ¿Sí? Y no, Esto sería menos. No. Correcto. Te falta un menos acá. Menos X tongo. Y ahí está perfecto. Entonces, O sea, es más fácil de verlo del lado derecho, ¿ya? Entonces, al lado derecho, esta distancia, o sea, desde el centro a ese vector es X y tongo. Por lo tanto, para generar este vector así, yo necesito dar vuelta al vector X y tongo y sumarle A en J tongo. Tengo que dar vuelta al vector X y tongo para que apunte hacia el centro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo? Claro, ¿están entendiendo eso? Ese es el concepto. Ahora, por simetría, ¿se va a ir alguna de esas componentes de esa integral? Entonces, imagínense, ya, voy a tratar de dibujar la barra acá. Tengo la barra. ¿Ya? Y aquí está el centro de la barra y mido acá el punto P. Entonces, aquí tengo un dq y ese pequeño diferencial genera un campo eléctrico así, en el punto P. Simétricamente, si me voy a la misma distancia, pero al otro lado, y dibujo un dq acá, y dibujo el campo eléctrico así, termino con un vector así. Si sumo esos dos vectores simétricos que están a una misma distancia del centro, ¿qué sobrevive? ¿Qué componente de la integral sobrevive? ¿J tongo? J tongo. ¿Y qué se va? El Tongo. Correcto, porque esto se puede descomponer Se de la anula. siguiente forma. Se puede descomponer con un vector así, en X, más un vector en Y. O sea, estoy descomponiendo ese vector
Y este otro vector se compone con un EX, así, más un E en Y. Por lo tanto, el único término, los únicos términos que van sobreviviendo si yo integro esta cuestión, el campo eléctrico en Y. Y eso tú lo puedes justificar por simetría, y hay una razón más profunda, y es que la integral, la componente en Y, tongo, ¿ya? Esa función X dividido por X cuadrado más A cuadrado a la 3 medio es una función impar. Sí. Si yo integro una función impar en un rango simétrico, es cero, es como integrar un seno. El seno, o la función trigonométrica seno, tiene esta pinta, ¿cierto? Es como así, después así, después así. ¿Ya? ¿Profe? Si yo integro esto entre menos pi, y en la función seno es una función impar, esa integral es cero. Es cero porque tenía un área negativa y al otro lado simétricamente tenía una... ¿ya? Y esta función también es impar. Ya, ¿qué pasa? ¿Alguien me preguntó algo? Sí, profe, yo. ¿Qué pasó? No entendí muy bien el por qué tenía que cambiar de dirección al X. Al principio. Lo que dijo al principio. A ver. ¿Por qué no se pudo mantener el X positivo? El X positivo, porque imagínate, a ver, lo voy a dibujar aquí mismo, donde tengo el vector X positivo, sería así. X en itongo sería esto. Y este sería, en la otra dirección lo mismo, X en itongo. ¿Ya? Donde X, si yo estoy al lado izquierdo, el X yo lo evalúo con un número negativo. ¿Ya? Pero su dirección es desde el centro hacia afuera. ¿Ya? Y este otro vector así es A en itongo. Bueno, este es el típico. Perdón, J tongo. Entonces, si yo sumo, si yo tengo el vector X en itongo más A en J tongo, y yo lo sumo, sería X en itongo más A en J tongo, y te daría un vector así. Y ese no es el que quiero. Quiero uno que apunte en la otra dirección, voy a cambiar de color acá, azul. Quiero uno que vaya desde acá hasta acá. Yo la entendí. Sí. Este es el vector que yo quiero, el R en esa dirección. Por lo tanto, yo tengo que dar vuelta al X, entonces menos X en mi tongo, que sería así, de aquí hasta acá, menos X en mi tongo, y eso le sumo el A en J tongo, y ahí sí tengo el vector en la dirección apuntando hacia el centro. ¿Ya? Pero en el caso de que la carga esté en el lado derecho, quedaría negativa, ¿no? Como para el otro lado. Claro, Si le es pongo un lo negativo. mismo, po. Si yo estoy al lado derecho, estoy en el lado positivo de la X, por lo tanto el X y tongo apunta hacia la derecha y yo tengo que invertirlo. Si yo estoy al lado izquierdo, el X y tongo apunta hacia la izquierda porque el X se evalúa en un lugar que es negativo. Entonces, X y tongo está en un rango que ya como que contiene los negativos. Pero si está acá, digamos que esta es la carga, aquí. ¿Dónde estoy rayando? Aquí, el verde aquí. Creo que es verde. ¿Ya? Sí. Ese es el vector posición, ¿no es cierto? X y tongo, sí. ¿Ya? Y va así, correcto. Ya, pero si yo reemplazo este acá, me quedaría como este, nada que ver. ¿O no? Sí, pues, pero está en el lado equivocado. Claro, ese es el vector, pero del otro lado. Sí, pero yo estoy hablando que si yo reemplazo como en la integral, o sea, como que no sumo, sino que considero solo ese campo eléctrico para ese punto, no todos. Así como, no sé si me explico. Ya. No sé si tú estás diciendo que si estoy a este lado, ¿Sí? este es el vector que quiero, pero Claro. si sumo X tongo más J tongo, obtengo este vector así, que es igual a ese vector que quiero, pero al otro lado. ¿Sí? Ya, o sea, Pero, que si estoy acá sería ese. sí, si yo sumo X tongo más AJ tongo, Ya. me da ese vector como hacia afuera. Y ese Ya, pero vector si yo- estaría bien si es que estuviera al lado negativo.
al lado negativo, como que está cambiada la cosa. Está cambiado, sí. Por eso hay que dar vuelta al X. Tiene que apuntar hacia el centro. Ya, y si yo reemplazo esta componente, el valor de esta componente, acá, ¿Mm? ¿ya? Me quedaría este vector, el de aquí. Creo que ya hay muchas líneas. Sí, ahí. Sí. O sea, tal vez funcionaría si es que tú cambias o das vuelta el rango de integración. Ya. No, pero entiendo, por ejemplo, esta parte, ¿ya? Cuando ¿Mm? explico acá lo entiendo perfectamente, solo que estoy como intentando verlo desde este lado, pero creo que es de la misma manera. Me estoy confundiendo yo, ¿no? Es de la misma manera, sí. Sí. Tienes que pensarlo un poco más, pero si yo escribo X y tongo y le sumo el AJ tongo acá, el vector que yo obtengo es esto. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es invertir este vector X y tongo, darlo vuelta para que apunte en la dirección correcta. Menos X y tongo sería un vector así. Entonces, X y tongo más AJ tongo sería sería ¿Profe? dime. Pero eso no cambia con respecto, porque nosotros elegimos un punto, por ejemplo. O sea, no sé si esa X que está ahí, a ver, Es un punto arbitrario, eso está bien. un punto, Está bien elegimos este punto arbitrario, ¿ya? y eso nos dio el X positivo. Porque de este punto arbitrario vamos para allá, y después tenemos que subir hacia allá. Pero no, Y eso, porque si yo defino eso como X, en mi integral, yo como defino el punto cero ahí justo al medio, yo a ese lado de la integral son números negativos. O sea, yo estoy alimentando ese X con números negativos igual. ¿Ya? Entonces, el vector es hacia la izquierda. Es así, va desde acá hasta acá. Porque en la integral, yo estoy barriendo la integral desde menos L medio a L medio. Por lo tanto, en esa región, si yo evalúo ese vector X en dx, el X, el dx que yo barro, ya es un número negativo. Por lo tanto, va en esa otra dirección. ¿Ya? Por eso lo tengo que dar vuelta también a ese lado, porque yo estoy barriendo la integral en ese sector en números que son negativos. ¿Se entiende? Es por la integral. Como tú defines la integral, ese lado son números negativos, por lo tanto apunta hacia la izquierda el vector. Y por eso también se da vuelta de la misma forma. No sé si se entiende. eso tengo que pensarlo un poco más. Sí, pero es por eso, Lucas, porque tú a ese lado estás evaluando por la integral, o como yo barro la integral, lo estoy evaluando en un número negativo. Y por eso sale así. Ya, tengo que ir circulando. Esta integral ya está bien. Plantéenla, pero ya está lista en realidad. Así que tengo que retirarme para darle un poco de tiempo al otro grupo. Ya, nos vemos. Chao. Arigato. Chao, Chao, profe. profe. Chao. A ver, ¿cómo les fue a usted? Hola. ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, profe. A ver, eso está casi bien. Falta una cuestioncita, pero menos L medio L medio de X sobre A cuadrado más X cuadrado a la 3 medio por X en itongo más A en J tongo. Mira, está casi perfecto, pero falta una sola cosita. Acá. ¿Puedo anotar en su cuestión? Sí. Sí, obvio. Este término tiene que ser negativo. Veamos el vector que ustedes generaron. Entonces, ustedes me generaron un vector que es X-nitongo es así, más A en J tongo, que es así. Por lo tanto, el vector que yo obtengo sumando esas dos, como ustedes lo plantearon, es así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar vuelta al X tongo para que la punta hacia el centro. Y ahí queda perfecto. ¿Se ve? ¿Entienden Medio eso? detalle. Sí, 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 sí. Es un detalle, pero es medio importante ese detalle. Ahora, lo que va a pasar es que en cada punto de Q acá, voy a tener otro de Q de forma simétrica al otro lado. Entonces, no sé, pues genera un campo eléctrico así. Y el punto simétrico al otro lado genera un campo eléctrico así.
¿Qué componentes sobreviven de esa integral? Por simetría. No pueden... J tongo. Solamente J tongo, porque esta cuestión se va a poder descomponer como un campo eléctrico en X, más otro campo eléctrico así en Y, y análogamente este en X y este en Y. Por lo tanto, las componentes, o todas las componentes en X, por simetría se van a ir anulando. Eso. ¿Ya? Pero Profe, sí, dime. ¿qué era? Que no caché eso, ¿por qué le puso el menos? Porque el vector que ustedes generan con X en Y tongo más A en J tongo apunta en la dirección incorrecta, apunta hacia allá. ¿Ya? Y yo quiero un vector que apunte desde el diferencial de carga hacia la carga. Y por eso hay que dar vuelta el vector X y tongo. Ya. ¿Se entiende? ¿Y no se puede dar vuelta el...? Ah, no. No, está bien, sí. No, hay que hacerlo. O sea, tal vez si yo doy vuelta los límites de integración y parto desde L medio a menos L medio y me defino eso, tal vez ahí podría resultar. Ya. Pero así como estaba planteado barrer de izquierda a derecha, hay que darlo vuelta. Sí. Ya. Ya, tengo que ir circulando por otro grupo. ¿Se entendió este problema? Más o menos. Bueno, llegaron a la integral correcta y ahí piensen un poco bien por qué se anula la integral en Y tongo, ¿ya? Pero queda solamente una componente en J tongo. Ya, y pueden ponerla en Wolfram y resolverla con métodos numéricos, ¿ya? Porque es un poquito complicado resolver esa cuestión. Ya, tengo que ir circulando por los grupos. Nos vemos. Chao. Chao. Hola, grupos. Bueno, profe. ¿Terminaron Hola, profe. ustedes? Hola. Sí. Muéstrenme, ¿qué hice? Estoy intrigado. Al tiro, ahí. A ver. Se ve un poco feo y enredado. ¿Pero cuál es el vector R aquí en este caso? ¿El vector R? Ah, eso creo que está bien. Sí, está bien. Que O tomamos... sea, ¿qué hicieron con el vector en X? ¿Qué pasó con ese vector o componente en X? Se fue. Se anula. Fue por simetría, se va. Eso está bien. Exacto. Y en Y te queda, bueno, queda esa integral. K por Q. ¿Dónde está el lambda? Por A sobre L. Ah, reemplazaron el lambda por Q sobre L. Eso está bien. Ya, creo que está perfecto. Simplemente muéstrenme cómo definen el vector R. Si yo tuviese esa información estaría tranquilo. O sea, se saltaron un poco de paso. ¿Cómo el vector R? Falta el vector unitario, ¿no? Sí, bueno, da lo mismo, pero ¿cuál es el vector R que apunta desde acá hasta acá? ¿Cómo se puede escribir ese vector? Como menos coseno y tongo más seno del ángulo por J tongo. Ah, lo hicieron. ¿Y qué ángulo definieron aquí, en este caso? O sea, es que no lo hicimos de esa, o sea, no lo hicimos de esa manera. Tomamos dos cargas puntuales al extremo. Es que es por eso hicimos esta cosa. Tomamos dos cargas a los extremos que sean simétricas para que, y mencionamos esto, lo que estoy escribiendo, que entonces mi campo total va a ser igual a la sumatoria en X como la sumatoria en Y. Pero como es simétrico en X, se cancela y solamente me queda la sumatoria en Y. Sí, eso está bien. Entonces, por el triángulo que se forma aquí, se forma un triángulo así. Y ese es mi
de teta. Ya. Mi teta, Ya, perdón. ok, Disculpe. lo hicieron con teta entonces. Ya. Entonces, aquí me queda diferencial, aquí mi diferencial en I. Por lo Ujú. tanto, mi seno del ángulo va a ser igual a mi diferencial en I dividido en mi diferencial, Ujú. el campo. Por lo tanto, puedo despejar este. Y el Ya. diferencial de... Integraste sobre todo el rango del diferencial de I. Claro, Y tuviste que no vas a definir el seno el del ángulo. claro, es que hizo una relación aquí, porque son triángulos semejantes, tanto este triángulo como ese triángulo, porque tienen el mismo teta. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces mi seno del ángulo va a ser igual al A, que es una constante, dividido en R. Y el R también lo puedo despejar en función de X, ¿Ya? por Pitágoras. Mira, es una forma, o sea, sí, había visto esta forma, pero no mucho recorren este camino. Pero está bien, es súper interesante tu análisis, Luis. Pero está bien. Ya, el resto de los integrantes del grupo entendieron esta forma de hacerlo. Sí. Ya, perfecto. Está bien, esa integral está bien. Es K lambda, te queda un término A, integral de menos L medio a L medio, dx sobre A cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. ¿Ese es un itongo lo que hay ahí? ¿Un J tongo? ¿Qué es esta No, cuestión? era un R nomás, que de esta... Es de que esto. era para representar esta parte que está sobre Ya. el... Pero eso en verdad es un J tongo, ojo. Eso ya Claro. hecho todo el proceso es J tongo, no es Sí, porque R. No, sí, es que ese R no va ahí en la fórmula. Ya. Ok, está bien. En principio, los felicito por la creatividad de su solución. Ya, me tengo que ir a Ocupé otro mucho grupo. más. Sí. Fue creativo, ¿ya? Pero está bien. Ya, nos vemos, tengo que ir circulando. Chau. Chau. Grupo 6, ¿cómo va esto? Uy, ¿Qué bien. pasó? Aquí estamos. No sé si va, pero. Dudando, sí. Está bueno. Ya, lo que acaban de hacer es encontrar el campo eléctrico si todo fuera justo acá abajo. ¿Ya? Si esto, tú te estás parando justo acá, justo abajo de la P. Pero en verdad el campo eléctrico viene de toda la barra. Entonces yo tengo que poder pararme en cualquier punto arbitrario de esta barra y generar un vector que apunte de este diferencial hasta este punto P. ¿Cómo genero ese vector? Que es lo que yo al final voy a llamar R. ¿Ya? Entonces imagínense, estoy al lado derecho del centro, ¿ya? Del origen, y yo hago un vector aquí que es X en tongo. Y tengo este otro vector que es A en J tongo. ¿Cómo construyo este vector R dado esos dos vectores? Que apuntan a un diferencial de carga arbitraria. ¿Cómo puedo generar ese vector? O sea, el R sería la suma de los dos. Ya, pero si yo sumo los dos, ¿ya? Si sumo X en tongo más A en J tongo, sería este más A en J tongo, y obtendría un vector así. ¿Cómo puedo encontrar entonces el R? ¿Cómo puedo generar ese R? Si yo lo sumo directo, está bien en magnitud, pero apunta justo como en la dirección contraria. ¿Cómo puedo formar ese vector R correctamente? Sería desde el punto, sería como menos el X más el J tongo. Correctísimo. Sería el vector real que yo quiero encontrar es menos X en tongo más A en J tongo. Y con eso puedo resolver todo el problema, porque es el vector importante que yo necesito. ¿Ya? Y eso va en la definición de campo eléctrico que está acá.
¿Ya? Entonces el R tongo es normalizar este vector, R cuadrado es encontrar el módulo y elevarlo al cuadrado. Y el dq es simplemente, ¿cuánto vale el dq? Bueno, ahí lo tienen, el lambda por dx. Así que eso está perfecto. Solamente falta definir bien el vector R. ¿Ya? Eso falló un poco. Pero háganlo así y yo creo que vamos a terminar pronto, así que tenemos que sacarlos pronto de los grupos. Ya, tengo que seguir circulando. Nos vemos. Profe, ¿Ah? ¿el límite de integración está bien, sí? O sea, que sería como... No, o sea, lo que pasa es que eso de hacer 2 veces de 0 a L medio estaría bien si es que la función que está dentro es una función par. Pero la función real que está dentro es impar. Por lo tanto, yo no puedo hacer duplicar de 0 a L medio. ¿Ya? Tiene que ser de menos L medio a L medio y sacarle el 2. Sería correcto si fuera una función par. No sé a dónde sacaron eso, pero como está escrito acá, 1 sobre a cuadrado, esa es una función, una constante en verdad, así que es par en principio. Y funcionaría. Pero si definimos bien el vector R, sale una función impar dentro de la integral y eso ya no se puede hacer 0 a L medios por 2. ¿Ya? Eso. Ya chiquillos, tengo que seguir circulando. Nos vemos. Definan bien ese vector R y yo creo que ya están listos con el problema, ¿ya? Ok, nos vemos. Chao. Hola, grupo 8. ¿Cómo les fue? Grupo 8. Hola. Grupo 8. ¿Cómo están? ¿Hicieron algo? Bien. ¿Avanzaron? Creo que ya terminamos. Muéstrenme sus resultados. Ya. Quedamos en que E va a ser igual a K por lambda, integral desde 0 a L medios. No, es de menos L medio a L medio. ¿Por qué hicieron eso? Ya bueno, dale. ¿Qué más hay adentro? Dx, o sea, ¿Ya? dentro de la integral de x partido por L al cuadrado partido en 4 más A cuadrado. No, no sé. No, ¿No? no, Casi. no suena muy bien. Pero es que escribieron algo sobre algo digital para ver. No. Lo tengo en papel. Ya, bueno, los voy a sacar ahora y vamos a ver la solución, ¿ya? Porque, o sea, si me pudiesen proyectar algo, podría ir rayando y enseñándoles qué hacer. Pero como no hay nada digital que pueda irles comunicando, los voy a sacar y vemos la pauta, ¿ya? Para que a ver si les puedo explicar mejor. Ya. Ok. Nos vemos. Casi. 9, ¿cómo les fue? Hola. ¿Qué está pasando acá? Sabes que lo tengo desde el celular. ¿Ya? Aquí veo algo, eso está correcto. Integral K ¿Está bien? A sobre, en verdad es un x L cuadrado punto más A. a cuadrado por la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Y ahí estaría bien. Sí, pero Y el de Q hay que nuestra reemplazarlo X, por... ¿Ah? nuestra X la tomamos como los extremos, por eso. Sí, o sea, hay que integrar eso desde menos L medios hasta L medios. Y ustedes están suponiendo algo que es simetría y de que se anulan las componentes X, ¿o no? Sí, pero... Sí, llegamos a esto porque R... Esta sería nuestra R. Entonces la R es la hipotenusa. Y Ya. sería L medio al cuadrado más A cuadrado bajo raíz. Ya, lo malo de eso es Y que aquí yo tengo que también ponerme en un punto arbitrario. No es en L medio, sino es que en cualquier punto de la barra arbitrario en X. a un X. Por eso hay que reemplazar el Un L X. por X cuadrado por X. Y ahí estaría, yo creo que bien. Pero K de Q A y abajo te quedaría X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Y ahí estaría bien. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver la pauta, ¿ya? Vamos a cerrar el curso viendo la pauta. Ok, chiquillos. Nos vemos. Voy a sacarlos pronto para ver la pauta, ¿ya? Tengo que revisar el último grupo. Ya. El profe ya vino. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? bien. A ver. Llegamos
0 a creo que L. tenemos. Pero definieron como dos ceros, pues hay un cero justo debajo del punto P y hay un cero a la izquierda. No entiendo eso. O sea, Si yo defino el cero acá, creo que fue un error de... entonces, ¿cuánto vale esto? Ese cero ahí está bien. El cero aquí al medio está bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el extremo izquierdo si ese medio vale... Era menos... Menos L medios. Menos. Sí, Entonces, esta cuestión recorre desde menos L medios hasta L medios. Ahí está bien. La otra crítica que les tengo es que esto acá al medio está bien en principio, pero este X debería ser negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo me paro aquí y veo un elemento de Q, ¿ya? El vector X en itongo va así. X en itongo es un vector así. X en itongo. Y si yo después le sumo A en J tongo, como tengo ahí, A en J tongo, obtengo un vector que va del centro hacia afuera. Por lo tanto, ¿cómo construyo el vector correcto? Sería... O sea, la suma entre esos dos. ¿Ya? Pero ¿qué tengo que invertir? Porque yo quiero el vector correcto que yo quiero va desde este diferencial hasta el punto P. Es el vector correcto. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo sea para allá? Sí, ¿cómo hago para que sea para allá? Sí. Un menos en el X. Menos X y tongo. Sí, correcto. Ese es todo el secreto. Hay que girar eso y tener menos X y tongo más J tongo. Y ahí voy a tener el vector correcto. Y no quiero que resuelvan esa integral, simplemente plantearse esa integral y nos vamos a dar cuenta cuando vuelva a la sesión principal que la componente en X se anula, se va. ¿Ya? Así que los voy a sacar en un minutito más del grupo y vemos la pauta de este problema, ¿ya? Ya. Pero está bien, está casi bien, le falta el signo negativo nomás. Y el límite de integración hay que corregirlo. Pero fuera de eso, está todo bien. Ya, voy al último grupo y los saco, ¿ya? Ok. Chao. ¿Cómo les fue? Me están llamando. Profe. Eso está perfecto, bravo. Profe, es que estábamos asustados. ¿Por qué? Porque no volvíamos nunca a la clase. Pensamos que nos había dejado acá porque ya No. estaba pasando mucho la hora. Sí, pero es que yo tengo que revisar 10 grupos, po. Y voy uno por uno diciéndole esto está bien, esto está mal, entonces es harta inversión de tiempo y es difícil circular 2 veces por todos los grupos. Pero eso, lo que acaban de escribir, está bien, es menos X ni tongo. ¿Por qué es menos X ni tongo? Porque es de la barra, o sea, de abajo hacia arriba. Entonces, si yo sumara directamente X ni tongo más el A en J tongo, me quedaría nada que ver. Sería un vector que iría desde el centro hacia afuera. Sería como así. En cambio, si invierto el X, menos X y tongo más A en J tongo me apunta en la dirección correcta. Y eso está bien, perfecto. Es K por lambda, integral menos L medio a L medios, de X menos X sin y tongo más A en J tongo dividido por A cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios. Ahí multiplicar esas dos cosas de abajo te da un 3 medios. Pero perfecto, súper bien. Bueno. Ya, los voy a sacar a todos entonces. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Ya, los voy a sacar entonces. Se acabó el trabajo en grupo. Ya, voy a salir. Nos vemos en la sesión principal. Ya, estamos volviendo de a poco.
a la clase y lo que vamos a hacer es revisar la pauta de este problema. Voy a esperar unos segunditos más para que vuelvan todos y revisamos la pauta cuidadosamente de este problema, ¿ya? Ya, ¿estamos todos de vuelta? Hola, chiquillos. Ya, ahora vamos a revisar la pauta de este problema. Entonces, primero hay que plantearse el vector. Entonces, primero que nada, los pasos de cómo resolverlo. Se toma un elemento arbitrario de la barra de Q, ¿ya? Que tiene una longitud de L o de X, da lo mismo, ¿ya? Y tenemos que encontrar el vector que une ese elemento con el punto P. Entonces, si yo elijo que este es mi centro, ¿ya? Y la distancia es X, entonces yo tengo que, para generar este vector R, yo tengo que ir desde el elemento de Q hacia adentro, ¿ya? Y ese vector es menos X en J en itongo, y si le sumo el A en J tongo, obtengo este vector. Por lo tanto, el vector correcto que yo necesito, y creo que todos llegaron a lo mismo, es menos X en itongo más A en J tongo. ¿Ya? Y eso era lo más difícil del problema, bueno, aparte de tener que integrar, pero ustedes no tenían que integrar. Entonces se utiliza, ya, entonces se tiene este vector R, se utiliza que el de Q es un lambda por dx, y ahí te queda la integral. Entonces la integral es acá, estamos viendo acá, K por lambda integral de menos L medio a L medio, si todos lo estuvieron bien, de X sobre X cuadrado más A cuadrado, y este es el vector R tongo, aquí, R tongo, menos X ni tongo más en J tongo, dividido por el módulo, y finalmente te queda este corcho, K por lambda integral de menos L medio a L medio, de X sobre X cuadrado más A cuadrado a la 3 medio, por menos X ni tongo más en J tongo. Y ahora, muchos grupos se dieron cuenta de esto, pero si yo tengo que un elemento diferencial acá, genera un campo eléctrico que es como así, ¿ya? Y si me voy a una distancia simétrica, o sea, si me voy en X acá, hasta un punto simétrico y tengo el mismo diferencial de carga de Q, ¿ya? Eso genera un campo eléctrico así. Por lo tanto, la suma de esos dos campos eléctricos, lo que va a generar de forma neta es un campo eléctrico solamente en J tongo. Entonces, eso se ve así, yo puedo descomponer esto en un vector acá, así, y otro vector así, y este queda un vector así, más un vector así. Entonces esta es la componente X, y esta es la componente Y, y la componente Y. Por lo tanto, las componentes X, por simetría, se van anulando punto a punto. Hay algo más profundo matemático en este hecho, y es que la componente X, esta función de acá, que es X sobre raíz de X cuadrado más A cuadrado, es una función impar. Y si yo integro una función impar alrededor de un rango simétrico, ¿ya? Esta función impar quiere decir que si yo lo evalúo en menos 2, me va a dar un valor menos función, y si lo evalúo en la versión más 2, ya me va a dar función positivo, ¿ya? Entonces es impar la función, ¿ya? Entonces eso quiere decir que si yo tengo la función y lo evalúo en menos x, eso va a ser igual a menos la función evaluada en más x, ¿ya? Esa es una función impar, ¿ya? Una función par, por el otro lado, es si yo lo evalúo en menos x, es igual a si lo evalúo en x. Da lo mismo si lo evalúo en menos x en x. Y la propiedad de la función impar es que si yo integro una función impar a través de un rango simétrico, se va a anular, va a ser 0. ¿Ya? Entonces, si yo integro esta función en x, o la componente ni tongo, por decirlo así, esa integral es 0. ¿Ya? Entonces, lo único que sobrevive es un vector en J tongo. ¿Ya? Y varios, yo creo que casi todos encontraron esa solución. De x por a en J tongo sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medio, eso se puede resolver. Lo pueden poner en Wolfram y calcular cuánto da eso específicamente.
Creo que terminó la clase. Hagamos esta pregunta con... No, yo creo que ya nos pasamos de la hora. Lo dejamos para la próxima clase. Así que cerremos aquí con este problema. Y eso. ¿Estamos listos? ¿O quieren hacer este problema? Tiremos este problema a ver si es que alguien nos responde. Es para ver si entendieron este problemilla de la barra. A ver. Entonces se tiene un triángulo equilátero ya con carga, densidad de carga 2 lambda, menos 2 lambda y menos lambda, y te preguntan cuál es el campo eléctrico en el centro de... en el centro del triángulo tendrá componentes en... Ya, uno dijo 0, pero cerramos con esto. Hagamos este problemilla y cerramos por hoy día. A ver qué nos da. Traten de hacerlo pensando en el problema anterior, que si tengo una barra, el campo eléctrico generado por la barra es solamente en la dirección perpendicular hacia arriba. J tongo. ¿Ya? Traten de hacer eso. ¿Están viendo la encuesta o no? Ya. Tenemos 11 respuestas. Con esto terminamos el día. Así que respondan eso y voy a esperar un segundito más para ver si es que todos terminaron. Y la próxima clase tenemos que seguir con un problema de un anillo, ¿ya? Ya, a ver si responde alguien más. Voy a esperar un minutito más y cerramos la encuesta y vemos sus respuestas, ¿ya? Ya. Bueno, faltan como 5 personas por responder, así que, a ver, si alguien más se anima. Ya, dejémosla ahí. Ya contestó el 94% del curso. Está bien, así que voy a cerrar. End poll. Y voy a compartir sus resultados. Miren, les fue súper bien. Es correcto o sea, el 50% del curso encontró la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, tratemos de explicar esa respuesta. ¿Ya? Entonces, correcto era la C. ¿Por qué es la C? Porque la densidad 2 lambda genera un campo eléctrico así. Entonces, el campo eléctrico de 2 lambda. El menos lambda, o sea, este menos 2 lambda genera un campo eléctrico de la misma magnitud, pero en esta dirección, ¿ya? O sea, es atraída, por decirlo así. Menos 2 lambda, y este menos lambda genera un campo eléctrico más chiquitito en esa dirección. Entonces, si yo sumo 2 lambda, o sea, el menos 2 lambda más el 2 lambda, te genera un vector como así. Y si le sumo este chiquitito justo hacia abajo, me da un vector total que es como en esta dirección. O sea, y esa dirección es I tongo, menos J tongo. No te están preguntando la solución analítica de eso. ¿Ya? Entonces con esto cerramos la clase. Había más preguntas conceptuales, pero no las vamos a terminar. Ya. Entonces cerramos la clase hasta acá y nos vemos el miércoles, chiquillos. Si hay más preguntas, me pueden preguntar lo que quieran. ¿Sí? Ok, chao chiquillos, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, Profe, buen día. Chao, Magdalena. Buenos días. Que tengan buen día. Váyanse a sus próximas clases. Nos vemos. Chao. Chao.